Olá família, bendiciones, bem-vindos. Como mira, aqui estamos em Colômbia, não? E hoje um pouco diferente, tratando de seguir compartilhando nosso devocional de conexão. Graças a todos vocês que seguem orando, intercedendo por nós, intercedendo por este sonho de ter em esta finca um trabalho de recuperação, de proclamação do Evangelho, de compartilhar do Evangelho. ¿No? Este é nosso chamado, este é o propósito que o Senhor tem para nós, ¿no? Então, que bueno que podemos compartilhar um pouco com vocês de lo que estamos vivendo aqui e pronto vamos compartilhar outras coisas, ok? Pero hoje vamos seguir com nosso devocional e seguimos compartilhando com vocês o livro de Apocalipse, não? E é interessante que hoje chegamos ao capítulo 15, e também 16, vamos mirar o capítulo 16, e como compartilhamos semana passada com vocês, a perspectiva que temos e a maneira como estamos trabalhando é de uma maneira que habla de la história de la redenção, la história del pueblo de Deus, la lucha del enemigo en contra del pueblo de Deus, e é interessante porque el dia de hoje vamos falar sobre as copas del castigo e especificamente os primeiros versículos que são o final do capítulo 15 que começamos semana passada, habla de la preparação. Então se habla desta maneira e é interessante como a palavra de Deus nos ensina alguns princípios muito importantes para compreender o mundo que vivemos hoje. Então o texto habla desta maneira: del templo salieron los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas. Estavam vestidos de lino limpio e resplandeciente, e ceñidos com bandas de ouro a la altura del pecho. Algumas coisas importantes para chamar sua atenção, ok? A primeira é que quando a Bíblia habla de mensajeros, de ángeles, é interessante que esses ángeles sempre traem mensagem de Deus. Não saem do templo de Deus, não, com propósito, ¿no? De levar mensagem. Então, sempre que encontramos estes ángeles estão como a serviço de Deus, fazendo a obra de Deus e traindo. Pero em esse texto especificamente habla que foram 7 que saíram e saem com plagas. E vamos encontrar o texto de hoje, muitas coisas que vão recordar ustedes o Éxodo e tudo o que passou no Antigo Testamento, ok? Então, se observe que esses ángeles, não vamos nos detener muito aqui, porque há muito que compartilhar, não? E observe o versículo 7. Um dos 4 seres vivientes deu a cada se acorda de los seres vivientes que estavam delante do Senhor, ¿no? Que hemos hablado la otra semana, que son como seres angelicales, ¿no? A los 7 ángeles, una copa de oro llena del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. O sea, está hablando de la soberanía de Dios, de quién es Dios y de su poder. Y cuando habla que vive por los siglos de los siglos, está hablando de Dios, ¿ok? E claro, talvez o mais forte é pensar, wow, pastor, pero aí habla que vem o furor de Deus. E quantos estão assombrados quando começam a escutar essas coisas e ouvir essas coisas del furor, del poder, da manifestação de Deus. Pero há uma razão por que passa isso e o texto vai nos ensinando. Então, o versículo 8 habla assim: e o templo se llenou de humo, se acorda de la manifestação de la presença de Deus, de humo que procedia de la gloria y del poder de Dios. Y nadie podía entrar allí hasta que se terminaron las 7 plagas de los 7 ángeles. El centro de ese texto, lo más importante de este texto, es Dios y su gloria y su poder. O sea, la presencia de Dios llenó de humo, que era el Antiguo Testamento, era la figura de la presencia de Dios. El texto habla que estaba lleno de la gloria de Dios, del poder de Dios, ¿no? Y es interesante que habla de la imposibilidad del ser humano, de la imposibilidad de cualquier uno estar delante de la gloria de Dios. O sea, estar delante de la gloria de Dios es un favor de Dios. Entonces, este es el cuadro que nos enseña de la preparación de las 7 copas, ¿no? Entonces, llegando a la primera, y aquí
quero ajudar-te a imaginar e pensar um pouco que em cada momento que hablamos de uma destas copas, há alguma referência, algumas de elas com o Antigo Testamento. Por exemplo, a primeira é semelhante à la sexta plaga del Egipto. E quando lemos o texto, queda muito claro. Ouí uma voz. Se acorda que falamos semana passada, não, sobre isso, que o capítulo 15 e o capítulo 16 até o 17, essa vai ser uma expressão constante. Ouí uma voz, não? Mirei, escutei, ou seja, sempre constante, não? Ouí uma voz que desde o templo decía a gritos, ou seja, há como uma urgência, não? A grito a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen, le salió una, y es fuerte, ¿no? Le salió una llaga maligna repugnante, ou seja, muito parecido com o que já hemos visto no Antigo Testamento. Agora, observe que duas coisas muito importantes, que o furor e a ira de Deus viene aqueles que tinham a marca de la bestia. Se acorda que capítulo 13 hablamos sobre isso, capítulo 12 hablamos sobre isso, de los adoradores de la bestia, não? E quando falamos de isto, estamos falando de aqueles que adoram um sistema, aqueles que adoram estes valores que tem nesse mundo. Não? Então, amados, é super importante que os crentes tenham muito claro. Se você ama o Senhor, se tu coração está em el Senhor, se tu vida está em Deus, você não pode mirar esse texto desesperado que vai passar, e se eu tenho a marca, se não, você nasceu de novo, você é a habitação do Espírito Santo de Deus, você tem o Senhor, não, você tem a marca de Deus em tu vida. Ou seja, mirar um texto como esse é mirar o que vai passar com os impíos, o que vai passar com aqueles que não amam a Deus. Não, pero al revés, com você, há como ter esperança. Estamos falando do furor, da ira de Deus em contra de aqueles que forem pós de la bestia, ok? E muito parecido com a outra plaga que já hemos visto no Antigo Testamento, ou seja, semejante a la sexta plaga del Egipto. Se você mira o texto de isso, aí vai encontrar. Então, vem a segunda. E a segunda copa é semejante à primeira plaga del Egipto. ¿No? ¿Y cuál fue? El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre. Por supuesto que usted va a acordarse de eso, ¿no? Se convirtió en sangre, como de gente masacrada, y murió todo ser viviente que había en el mar. O sea, es una figura fuerte que enseña el texto a nosotros aquí. Pero algumas coisas importantes para aqueles que talvez estão mirando por primeira vez ou que não estão seguindo toda a série. Claro que o texto habla de coisas que são literais em la manifestação do poder de Deus, pero os gráficos, as figuras que vai utilizando, que está utilizando Juan, inspirado por Deus, são figuras e enseñança de uma maneira que nós percebemos todo el actuar de Dios en contra de la maldad del hombre, ¿no? Y claro, el mar producía los alimentos, los peces, la enfermedad, o sea, Deus em contra de aqueles que vão rechazando a Ele, vão em busca ou vão em adoração à bestia, ao diabo, não? Ao sistema que aí está. Mais adelante vamos volver a esses pontos, pero o que Deus está manifestando é que não acepta a adoração que não seja a Ele e vai em contra de todo isso. Então, é esta manifestação do poder de Deus. Okay? Então, outra vez, vamos encontrar esta figura que já hemos visto no Antigo Testamento. Não? E o texto habla que os seres viventes aí se morreram. Okay? E há uma comparação, na próxima semana vamos fazer esta comparação entre as trompetas e também com as copas, e é como uma repetição, pero a diferença é que quando chegamos às copas é como se o nível de
revelación que viene es cada vez más fuerte, porque se acerca más el fin. Entonces viene la tercera copa, que es semejante también a la primera plaga del Egipto. Y usted va a entender por qué. Observe. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos. Acuerda que pasó en Egipto, ¿no? Aquel río que era adorado por la gente. Y los ríos y los manantiales, que era donde la gente sacaba los recursos para vivir, ¿no? Y se convirtieron en sangre. Que Deus está ensinando que todo donde o homem põe sua confiança, sua segurança, e que não põe a confiança em Deus, vai perecendo, não? Então, vem esta terceira copa, que é muito parecida com a primeira plaga, não? E observe o versículo seguinte. E oí el ángel que de las aguas decía, justo eres tú, el Señor, tú, el Santo, que eras, porque juzgas así. Ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y tú les has dado a beber de la sangre como se merece. Entonces, observe que ahora usted empieza a comprender por qué de la manifestación de la ira de Dios. Observe que habla el ángel, ¿ok? Y los teólogos tienen una observación interesante. El ángel de las aguas. O sea, alguien habló algo interesante. Es como nosotros no sabemos todo cómo se maneja desde la eternidad, pero es como la Biblia enseñando que Dios tiene dominio sobre todo, sobre las aguas, sobre los mares, los ríos, ¿no? Todo, toda la fuente de vida. Pero aquí habla de que hay un ángel que tiene el dominio sobre las aguas, o sea, alguien que está a servicio de Dios. Algo para pensar, el texto solo nos habla eso. Pero observe bien lo que habló el ángel de lo que estaba pasando, de la ira de Dios. Y decía, justo eres tú. ¿De qué está hablando? De Dios. Y no solo eso, que sus caminos, que su juzgamiento o su juzgar es perfecto. ¿Y por qué el Señor hace eso? Y ahora viene, porque viene la maldad, porque viene la ira de Dios, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de profetas. Y todo lo que están pasando ahora va a venir como resultado de lo que merece. ¿Qué enseña esto a nosotros? Y es una percepción bien interesante. ¿Cuántos de nosotros miramos la maldad en el mundo, en toda la historia, y es como, ay, no pasa nada con esa gente sigue saliendo con las suyas, hace lo que quiere y no va a pasar nada? ¿Cómo es posible? ¿No? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué estas cosas están pasando de la manera que están pasando? Y es como Dios hablando a nosotros a través de su palabra, a los hermanos que estaban en el primer siglo. No, ellos no van a salir con la suya sin que pase nada. Vendrá el juicio de Dios sobre ellos. Entonces, amados, para los creyentes no pueden vivir bajo desespero, preocupación, angustia, miedo de lo que va a pasar. No, porque el Señor va a manifestar su justo juicio en contra de todos aquellos que atacaron el pueblo del pacto, el pueblo de Dios. ¿Ok? Muy importante tener claro eso. O sea, aquí está como tratando de justificar y dejarnos saber por qué está pasando todo eso. Observe el versículo 7. ¿Ok? Oí también que el altar respondía. O sea, el ángel hablaba y del altar respondía. Así es, Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. O sea, el cielo adora al Señor, ¿no? O sea, está hablando del Dios Todopoderoso. Y el Dios Todopoderoso, ¿no? Tiene sus justos y verdaderos juicios. Y aquí hay como una adoración al Señor, ¿no? Adoración al Señor desde el cielo. Y nosotros podemos ser parte de esta adoración desde ahora. O sea, nada de lo que pasa en la historia de la humanidad, la persecución,
el ataque en contra del pueblo de Dios, nada está fuera del control de Dios, porque Dios es justo, todopoderoso, y sus actos de justicia son manifestados en todo lo que hace. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Imagínate ustedes la gente que estaba viviendo en el primer siglo, ¿no? Los creyentes que estaban bajo persecución, y ahora estos hermanos empezaron a mirar todo lo que Dios estaba haciendo, toda la manifestación del poder de Dios y las promesas de Dios. Entonces ellos miraban a César, miraban al Imperio Romano, y ellos no tenían desespero, medo, porque sabían que va a llegar el día que Dios va a tratar con ellos también, así como Dios trató con todos que fueron en contra de su pueblo. Porque, amados, no olviden, estamos del lado vencedor. Esa es nuestra seguridad. Y el texto sigue. Entonces viene la cuarta copa. Se derrama la cuarta copa. Y aquí es un escenario interesante. Mira, versículo 8 y 9. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Y es va a ser un gráfico increíble. Sobre el sol, al cual se permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así, y observe, ojo, ni así arrepintieron en vez de darle gloria a Dios que tiene todo poder, que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre. O sea, estaban hablando en contra del Señor. ¡Wow! O sea, e usted talvez hable dessa maneira. E, pastor, e quando vai passar isto? Isso passa todos os dias. Isto sigue passando na história. Não, pero vai chegar um momento que já o Senhor já não vai mais permitir. Observe que o texto habla que a gente não se arrepentiam delante do Senhor. Não? Pero aún sufriendo, seguiam hablando mal del Senhor. Maldijeron al Senhor. ¿No? Tenían la oportunidad de cambiar, pero no lo aceptaron. Entonces, ahí uno empieza a comprender por qué habla de la ira de Dios. No es porque Dios es un Dios malo. No, al revés. Es la maldad del hombre que provoca la ira de Dios. El rechazo a Dios que hace con que el hombre sufra la maldición. Isso é história. A história está llena. Isso passou com Faraó. ¿Se acorda que passou com Faraó? Mirando toda a manifestação do poder de Deus, a glória de Deus, pero aún assim seguia crendo que Ele era Deus. Em toda a história, em nossos dias, quantos creem hoje que são mais poderosos que Deus, não? E não querem dar glória a Deus. E a esses vem o sofrimento. Então, vem a quinta copa. E la quinta copa, que é, outra vez, como uma comparação semelhante à novena plaga del Egipto. E observe o que vai passar. Versículo 10. El quinto ángel derramou su copa sobre el trono de la bestia. ¿Se acuerda que el capítulo 12 y capítulo 13 hablábamos sobre esto? Y mira, y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua. O sea, la oscuridad, una de las plagas que vimos en el Antiguo Testamento. Y observe que aquí el texto nos habla que la oscuridad llenó sufrimiento. O sea, en la oscuridad la gente como se mordía la lengua de dolor y sufrimiento. ¿Pero por qué? Porque estaba Dios manifestando su poder en contra de la bestia, manifestando su reino, su poder sobre el reino de las tinieblas. Y por causa de sus padecimientos y de sus llagas, maldecían al Dios del cielo. Esto, amados, wow, esto es fortísimo, ¿no? Observe qué actitud tenían ellos, qué comportamiento tenían ellos delante de Dios, de no reconocer, de no dar gloria a Dios, y que seguían haciendo ellos, maldecían al Dios del cielo. O sea, otra vez, la consecuencia. Entonces, cuando usted empieza a mirar
lo que pasa en toda la historia, lo que pasó con Nabucodonosor, lo que pasó con otros líderes, lo que pasó con Herodes, ¿se acuerdan? Que en Hechos escuchamos de rey que escuchaba la gente hablar, mira, es como una voz de rey y la gente estaba adorando a él y recibiendo esa adoración y todo lo que pasó, ¿no? O sea, la historia va como repitiendo y tristemente en nuestros días es lo mismo, ¿no? Entonces viene la sexta copa, ¿no? Y habla de esta manera, se congrega a los, y aquí quiero tomar un poquito más de tiempo, la sexta copa se congrega a los reyes de la tierra en Armagedón, ¿ok? Yo sé que aquí empiezan las dudas, ¿no? Pastor, entonces va a ser la pelea en Armagedón y la gente está muy preocupada con la descripción geográfica. Hay un lugar, Israel, ¿no? Que es conocido como Megido o Armagedón, que es un lugar de batalla, pero el punto es una referencia de la lucha de el enemigo de Dios en contra del pueblo de Dios. Es una lucha constante del diablo tratando de destruir a el pueblo del pacto. Es un reto constante, constante, constante que miramos por toda la palabra. Pero aquí es como enseñar, ok, que si uno de los reyes, que si uno de los poderosos, pero aún así, mira qué va a pasar con cada uno de ellos. Observe, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, ¿ok? Y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. ¿Se acuerdan que hablábamos de la Trinidad del malo? Aquí están los tres, ¿no? Y bien claro y con todas las letras, ¿no? Aquí está el dragón, la bestia y el falso profeta. Ok, ahora observe que el texto habla que de la boca, ¿no? De la boca. ¿Qué significa eso? Son malas enseñanzas, son mentiras, engaños, ¿no? O sea, la enseñanza y la maldad que viene. Entonces, de la trinidad del mal, ¿no? De la trinidad de la perversidad viene la falsa enseñanza, las mentiras, el engaño, ¿no? Y habla de esta manera. Tres espíritus, y aquí con todas las letras para que no quede duda, ¿no? Tres espíritus malignos que parecían ranas. O sea, es un cuadro horrendo, ¿no? Y observe que el texto sigue y habla. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas. Y ojo aquí, porque milagres, manifestaciones, señales, no significa que es de Dios, ¿no? Que salen a reunir los reyes del mundo entero. ¿Para qué? Para la batalla del gran día del Dios. O sea, amados, no só hoy, pero en toda la historia estamos viviendo un proceso de que el enemigo está actuando por detrás de grandes compañías, de gobiernos, de políticos. Y mira, yo no estoy hablando de, ay, pastor, entonces usted cree que hay una gran teoría conspiratoria en el mundo. Yo estoy hablando más que eso. Estoy hablando que siempre, no solo hoy, pero siempre el trabajo del diablo es conspirar en contra del pueblo de Dios. ¿Qué pasó en el Edén? Desde el principio, tratando de decir lo que Dios hablaba no era verdad, que no era verdad, ¿no? Poniendo en duda la palabra de Dios, el carácter de Dios, ¿no? Al punto de la promesa de Dios, ¿no? Ser como rechazada por muchos por no creer y confiar en Él y confiar en el engaño del diablo. Esto sigue. Los gobiernos, entonces, para los creyentes, los cristianos del primer siglo, ellos empezaban a mirar esto y tener claro, oh, ok, observe, esto no es Roma, esto no es César, esto es el diablo trabajando por detrás de la escena, ¿no? Y sigue nuestros días. ¿Usted cree que cuando
empezamos a oír de esta agenda de género, quando empezamos a oír sobre os valores da sociedade, que isso está passando de uma maneira casual. Não, há uma agenda, e a agenda é do inimigo de Deus. E aqui habla que são demônios movendo por detrás de companhias, de governos, de gente, e tristemente, a vezes, hasta de iglesias, não? E com qual propósito? Ir em contra del Deus Todo-Poderoso, nosso Deus. Este sempre ha sido e sempre será o papel do inimigo hasta que o Senhor por fim ponga a Ele por toda a eternidade el lugar destinado a Ele, não? Como ensina a palavra de Deus. Então, Apocalipse 16:15 habla, cuidado. E você vai recordar quem falou isso. Vengo como ladrão. Ou seja, de quem está falando aqui? Está falando de Jesucristo, de sua segunda venida. Dichoso el que se mantenga despierto, com sua roupa a la mano, não seja que ande desnudo e sofra vergüenza por sua desnudez. Ou seja, é como recordar a los creyentes, não? E aqui não está falando de pérdida de salvação, aqui não está falando que o crente, não, está falando de não olvide as promessas de Deus, não olvide que o Senhor vendrá, não olvide que o Senhor está conosco, não olvide de suas promessas, e aunque venga a sofrer, não estamos do lado vencedor, não? Ou seja, é como um alerta do Senhor Jesus, recordando a nós, não? Ele vendrá, não? Em sua segunda venida, e todo ojo lo verá, e a manifestação da glória de Deus. E é incrível que Juan vai como abrindo esta visão cada vez mais clara, e quando chega aqui, o ponto que estamos nós é, mira, o tempo viene, não? Então, versículo 16, então os espíritos de los demonios reuniram a los reis em lugar que em hebreu se chama Armagedón. Ou seja, esse Armagedón não lo tome como algo literal, ok? Não espere que, e tristemente há muitas pessoas crendo dessa maneira, não? Pero entenda como lugar e um momento em que as forças del mal vão fazer su talvez último esforço em tentar ir em contra do povo de Deus. Ou seja, é luta, é guerra. Aqui está falando de guerra, de batalha, não? E sabemos que todo o tempo este é o propósito, e esta é a luta, e este é o intento do inimigo, lutar em contra. Pero observe que aqui o texto não habla que vino a bestia, o falso profeta, não. Observe, os demônios que hicieron eles reuniram a los reis de la tierra, ou seja, a los que estão em autoridade, a los que estavam com poder, ou los que estão com poder, não para lutar em contra do povo de Deus. Então, é como já preparando. E vem, então, o último, ou a última copa, que é a sétima copa, que são grandes cataclismas e manifestações cósmicas. Observe, o sétimo ángel derramou sua copa em aire, e desde o trono del templo, que representa a manifestação de Deus, o lugar de Deus, saiu um vocerajón que dizia, se acabou. Ou seja, aqui, toda a manifestação, observe, onde sai? O ángel viene, pero sale de onde? Del trono, e sabemos que está falando del trono de Deus. A voz é de Deus, e a palavra é, se acabou, consumado. Amados, esto es un reflejo de lo que habló Jesucristo en la cruz. O sea, el poder del enemigo está por fin y definitivamente destruido. O sea, al final la victoria es del Señor. Y observe, la manifestación, hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Pero talvez te diga, oh, sí, pastor, talvez isso nos hace recordar de lo que passou en la crucifixión de Jesucristo, en su momento en la cruz, o talvez quando Deus habló con su pueblo
em Monte Oreb, pero observe, nunca, desde que el género humano existe en la tierra, se había sentido un terremoto tan grande y violento. Entonces, por eso tenemos la confianza que de alguna manera el texto está hablando también con una referencia de lo que ha pasado, pero ya apuntando para el final de la historia, ¿no? Ya apuntando para algo que jamás uno imaginaría verlo, ¿no? Y el texto habla y sigue hablando de esta manifestación en la naturaleza. Observe, versículo 19. La gran ciudad, que vamos a hablar más adelante, la gran ciudad se partió en tres. Y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios acordó de la gran Babilônia. E quando hablamos de Babilônia, estamos hablando de um sistema, ok? Um sistema, não olvide de isso, ok? Um sistema de maldade. De la gran Babilônia, e la deu a beber de la copa llena de vino del furor de su castigo. Ou seja, Babilônia, que é esta figura de imoralidade, esta figura de idolatria, esta figura de domínio del mal, agora siente la ira de Deus, e la ira santa de Deus, la ira de Deus. Ou seja, outra vez queda claro que el inimigo não sale com as suyas e todo está bem. E observe como termina o versículo 20 e 21, não? Então, oyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno. Y maldecían a Dios. Observe, y maldecían a Dios por esa terrible plaga. Eso no está hablando de los creyentes, hermanos. No está hablando del pueblo de Dios. Está hablando de los impíos que aún en sufrimiento siguen maldiciendo a Dios, siguen hablando mal del Señor. Eso nos prepara para el capítulo 17, que si el Señor nos permite será la próxima semana. Pero, ¿dónde voy con ustedes con todo esto? Mira la historia, mira esses textos, y semana pasada una persona preguntaba, pastor, pero me asombra estudiar y leer el capítulo 16. Y yo decía, pero si usted ama al Señor, ¿cómo puede asombrarte? Todo lo que está hablando el texto no está hablando para aquellos que aman a Dios. Eso está hablando de la ira de Dios en contra de los enemigos de Dios. Pero pastor, pero hay tanto sufrimiento. Sí, hay sufrimiento. Y como hemos leído, hay creyentes y cristianos que están padeciendo, perdendo su vida por amor al Señor. Pero lo hace con la esperanza que su ciudadanía no está en esa tierra. Su ciudadanía está en los cielos, en la presencia de Dios. O sea, Apocalipsis es para animar a nosotros. Y creo que Apocalipsis, final del capítulo 15, capítulo 16, debería ser para todos nosotros como creyentes algo motivador, que nos emociona saber que Dios tiene para nosotros la seguridad de la victoria. Si usted mira donde estoy ahora, ¿no? Puede mirar un poco, voy a tratar de mover, y usted mira un lugar tan bonito como ese, ¿no? Con tanta manifestación. Déjeme hacer algo, no debería, pero voy a hacerlo. Si usted mira todo lo que Dios está haciendo, todo lo que Dios nos permite tener, y usted mira, wow, mira la creación de Dios, la manifestación del poder de Dios, pero la palabra habla que el Señor tiene para nosotros nuevos cielos y nueva tierra. O sea, todo lo que miramos aquí es lindo, pero el Señor tiene mucho más lindo para nosotros. Entonces, amados, confiados en el Señor, sigamos adelante, no creyendo que las promesas de Dios para su pueblo siempre, siempre se cumplirán. Y que el Señor es el vencedor. Y que no hay poderes, no hay dominio, no hay nada, ni hombre, ni gobiernos, ni compañías, nada que sea más poderoso que nuestro Dios. Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo guarde. Y pronto vamos a estar juntos adorando al Señor, no solo
en esa tierra, pero vamos a estar adorando al Señor por toda la eternidad y conociendo más del Señor, porque estamos del lado vencedor. Familia, bendiciones. Os quero mucho y desde Colombia, un saludo muy especial a todos ustedes. Bendiciones.